¿Qué tal? Bienvenidos a este día número 12, en el cual estaremos viendo el tema de vencer los obstáculos en esta devoción. Y primero vamos a ver pues el tema de la mortificación, dado que son dos formas que nos presenta el autor del libro para vencer estos obstáculos que hemos estado viendo, que son la mortificación y la humildad, ¿no? Entonces así, simplemente recordando rápidamente, ¿no?, los principales impedimentos que estorban los frutos sensibles, que los hemos visto en los dos últimos videos, son la tibieza, el amor propio, la soberbia y las pasiones desordenadas, ¿no? En cada uno de ellos hemos visto señales que podrían indicarnos si es que nosotros estamos viviendo esto en alguna medida y algunas formas, pues, de combatir eso, ¿no? Ahora vamos a profundizar más bien en dos como columnas que nos permiten de alguna forma combatir contra las cuatro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de forma introductoria, el autor nos presenta una especie de lista de los enemigos de esta devoción, ¿no? O sea, de qué obstáculos, no en cuanto al interior, que es lo que hemos visto, ¿no?, estos cuatro puntos, sino en general, ¿no? Enemigos de esta devoción y en general de nuestro camino de perfección, de santidad, de nuestra búsqueda de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, primero estamos nosotros mismos. En verdad, más que nada voy a leer la lista sin necesidad de profundizar, pero ya profundizar en la parte de la mortificación, ¿no? Nosotros mismos, el demonio. El demonio en realidad que va en línea con las tentaciones, que está más adelante. El mundo, en cuanto a las propuestas que el mundo tiene hoy en día que no se acercan, pues, a una vida cristiana necesariamente. Los bienes materiales, que tampoco son malos en sí mismos, pero pueden ser una fuente de distracción de nuestro fin principal, que es poder pues, dar mayor gloria a Dios. Las tentaciones, como decíamos, los malos ejemplos de las personas que de alguna forma también nos, nos como que alivian la carga y nos hacen pensar, bueno, si el otro lo hace, entonces ¿por qué yo no también? O a veces los malos ejemplos se disfrazan de buenos, ¿no? Y pensamos de que esto que están haciendo mal, en el fondo es bueno. Las alabanzas de los buenos, en cuanto a que si nos alaban cuando hacemos algo bueno, sentimos menos necesidad de forzarnos por ser verdaderamente santos, y las burlas de los malos frente a la virtud. O sea, básicamente cuando tenemos que obrar de acuerdo al camino cristiano y alguien que no le interesa el camino cristiano, pues se burla de nuestra forma de actuar, de pensar y bueno, dicen cualquier cosa como que somos unos retrógradas, etcétera, ¿no? Porque teóricamente, ¿no?, para ellos, pues la moral progresa, ¿no? No es que uno progrese en la moral, sino que la moral cambia en el tiempo. Bueno, em, entonces nos presenta el autor dos medios concretos para vencer los obstáculos que nos impiden dar fruto en esta devoción, ¿no? Y son una verdadera mortificación y una sincera humildad, ¿no? El día de hoy solo vamos a ver el tema de la mortificación. Entonces, el autor presenta y así de lleno desde el inicio cuáles un par de versículos que están vinculados a este tema de la verdadera mortificación, ¿no? Que son los siguientes. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga, ¿no? Y el otro que dice, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo, ¿no? Entonces es necesario para vivir esta vocación cargar la cruz, ¿no? Y de hecho antes de cargar la cruz, ¿no?, podemos así ver algunos puntos similares en estos versículos, ¿no? Em, Primero hay que negarse a sí mismo, ¿no? O sea, hay que aceptar y asumir que el camino de decidirnos por Dios implica elegirlo solo a Él, ¿no? No es, o sea, no existen grises en el fondo, ¿no? Existen grises en cuanto a que nosotros intentando vivir una vida de virtud podríamos fallar, sí, pero no existen grises en cuanto a que elijo a Dios en esto y en esto no, ¿no? Entonces sí hay que negarse a sí mismo para emprender el camino, porque emprender el camino sin negarnos a nosotros mismos nos convertiría tibios desde el inicio del camino, ¿no? Entonces, negarnos a nosotros mismos, luego ir detrás del maestro, ¿no? Porque el maestro es el que tiene la enseñanza, es el centro de la plenitud del evangelio, ¿no? O sea, no hay nadie que sea más santo, pues, que el mismo Cristo, ¿no? Es la plenitud de la virtud humana, ¿no? Entonces, no hay a quién más seguir que no sea Cristo. Tomar la cruz, ¿no?, para ir detrás de él, ¿no?
Entonces es también asumir la carga, ¿no? Aquí también podríamos citar, ¿no? Este versículo que también habla sobre cómo el yugo de Cristo en realidad es suave, ¿no? Que de hecho en ese mismo versículo es, digamos, tiene estas dos partes en las cuales habla de la suavidad, pero también de esta carga, ¿no? Que implica este yugo. Entonces, entender pues de que la cruz no es solo una cruz inerte y fría de madera o un instrumento em, de condena y como un medio para asesinar o culminar la vida de alguien, que de hecho eso es lo que era antes, ¿no? Sino que para nosotros es ahora, ¿no? A través de este acto de sacrificio que hace Cristo en la cruz, ¿no? Se convierte más bien en un medio de santificación, ¿no? Entonces esto que era malo y un instrumento de tortura y muerte, se convierte en un medio de santificación, ¿no? No en cuanto a de repente la cruz explícitamente, como que vamos a clavarnos en una cruz explícitamente, probablemente la mayoría de nosotros no haga eso, em, pero sí en cuanto al fondo de la posibilidad de dar la vida libremente, como Cristo la dio, ¿no? Entonces, en este acto nosotros seguimos a Cristo, ¿no? Igual seguimos, o sea, vamos detrás de Él, y en esto, o sea, y llevando todo este conjunto de actos, es que verdaderamente nos hacemos discípulos de Cristo, ¿no? Y siendo discípulos podemos pues convertirnos después o sea, en apóstoles en el sentido de salir en apostolado, ¿no? Y en cambio, pues es difícil que salgan apostolados si es que no soy un verdadero discípulo, porque voy a salir a hablar de cosas que no vivo y de cosas que no soy, y al final voy a terminar hablando más de mí que del mismo Cristo, ¿no? Entonces, el autor nos plantea de que esta mortificación es la señal más clara de una vida virtuosa, ¿no? Al punto de que menciona de alguna forma que no hay virtud sin mortificación, ¿no? Em, y que solo se vive la virtud cuando esto implica algún sentido de mortificación, porque si no en la práctica es como que buena educación, costumbre, etcétera, ¿no? No es un acto de virtud, no es una decisión voluntaria de renunciar a algo en favor de otra cosa, ¿no? Entonces, esta renuncia, ¿no? Este negarme a mí mismo, es donde está la mortificación. Plantea además el autor, ¿no? Estos, digamos, dos puntos, ¿no? Primero, este sentido de mortificarnos en todo, o sea, en toda ocasión hay oportunidad de mortificarse, ¿no? Y de alguna forma estar atentos. Entonces, si yo quisiera llegar a la perfección de esta devoción, puedo ver cómo en todo hay una oportunidad para mortificarme y tratar en todas las ocasiones, decir sí a la mortificación, ¿no? Igual en medio de una prudencia y discreción, ¿no? Bueno, en todo y continuamente, ¿no? Entonces, siempre hay una oportunidad y continuamente estoy como que buscándola, ¿no? Igual manejarlo con prudencia, pues porque no sé, no hacer ayuno, digamos, por 30 días seguidos, de repente, bueno, más que de repente, muy probablemente, pues te afecte la salud, ¿no? Y el objetivo real no es afectarte la salud, sino negarte, ¿no? Negarte, en este caso, pues el alimento, pasar hambre, asumir pobreza por voluntad propia, más allá de mi capacidad de adquirir o no dinero, de adquirir o no comida, perdón. Y además se hace con discreción, porque no vamos por ahí diciendo que nos mortificamos porque pierde mérito, ¿no? En lugar de guardar el mérito para Dios, se lo echamos a los hombres, digamos, ¿no? A la humanidad, y ellos nos reconocen, entonces Dios ya no nos reconoce del todo. Hay que mortificarse además en las pequeñas y grandes oportunidades, ¿no? A veces vinculamos la palabra mortificación con cosas así apoteósicas, gigantescas, no sé, ¿no? Tomar una vocación sacerdotal religiosa en Siria, ¿no? Que de hecho es pues un gran acto de sacrificio también, seguramente, porque es una zona de guerra, ¿no? Un conflicto contra los cristianos, etc. Pero también en lo pequeño, ¿no? También en lo pequeño. Entonces, siempre, y de hecho esto es una cosa que recalca bastante el autor, siempre hay oportunidad para mortificarme más en casi cualquier cosa que hago, ¿no? Y las pequeñas mortificaciones son tan valiosas como las grandes, ¿no? Y de hecho, solo las pequeñas mortificaciones nos llevan a decir un gran sí cuando existe la oportunidad de hacerlo o de darlo.
Ambas mortificaciones son necesarias en cuanto a las mortificaciones exteriores e interiores, ¿no? Entonces ahora vamos a ver una lista que de alguna forma nos presenta el autor sobre las mortificaciones que podemos tener, ¿no? Entonces, sobre las mortificaciones exteriores más comunes, ¿no? Están las vigilias y los ayunos, ¿no? ¿Qué cosa es una vigilia? Esencialmente, bueno, ideal, pues que sea una vigilia de adoración eucarística, ¿no? Es el hecho de quedarme en vela durante la noche, ¿no? Porque la vigilia para hacer un sacrificio, en general también cuando es durante el día, o sea, es más un momento de oración que también es, pues, una ofrenda. Pero el hecho de que sea vigilia hace que además yo no solo le reservo un tiempo a Dios, sino que además sacrifico mi sueño, sacrifico mi descanso, ¿no? Entonces me privo de algo y ahí estoy viviendo la mortificación, ¿no? En esta incomodidad, ¿no? De poder estar echado descansando en mi cama y elegir, pues, acompañar a Cristo Eucaristía en una vigilia eucarística, ¿no? Luego está el ayuno, ¿no? Que es, pues, la vivencia de este comer pan y agua, ¿no? Que bueno, se regula dependiendo de la persona, ¿no? Cuánto pan y agua, ¿no? No hay una regla estricta, pero en general se vive, se recomienda vivir los viernes, algunos los viven también los miércoles, ¿no? Y se vive hasta las 6, ¿no? Puede estar acompañado de una comida principal, a veces está acompañado de repente de más de una comida, pero bueno, lo ideal es que para vivirlo bien, ¿no? O sea, pan y agua hasta las 6, ¿no? Y de hecho, también tener esta conciencia, pues, de no comer, no sé, ¿no? 10 panes, ¿no? Porque el sentido del ayuno es pasar hambre. O sea, ahí está el sacrificio, ¿no? No solo en comer pan y agua, sino en pasar hambre, ¿no? Y en esa hambre asemejarnos a la pobreza de Cristo. Otra mortificación de la cual habla el autor es sobre las disciplinas y los cilicios, ¿no? No vamos a entrar en profundidad aquí porque de hecho esto es una práctica que hoy en día no se practica mucho, que de hecho tiene valor, ¿no? Así como tuvo valor antes, hoy también tendría valor, ¿no? Pero básicamente se refiere, ¿no? O sea, más allá de qué cosa es, ¿no? Y de dónde se utiliza, pues, el silicio es como una especie de red o de cadena de metal que muchas veces se utilizaba en el muslo, que genera pues incomodidad durante el tiempo que se use, ¿no? Entonces uno lo usa y durante el día sigue haciendo sus actividades. Normalmente se utiliza un tiempo, ¿no? O sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eh, bueno, y la disciplina es algo parecido, incluso a veces implica pues alguna forma como de castigo físico, ¿no? Para domar el cuerpo o la carne, ¿no? Hoy en día no se utiliza mucho. Entonces, relacionado a esto, ¿no? Podemos, por ejemplo, usar, vivir otras prácticas similares. En primera instancia, se me ocurre, por ejemplo, el hecho de ofrecer el estar arrodillado, ¿no? Eh, sí, bueno, estar arrodillado o en general una postura física que involucre, pues, un dominio del cuerpo y genere incomodidad, ¿no? Y genere, o sea, que ese dolor físico también sea algo que ofrezco a Dios, ¿no? Relacionado a este punto, podemos también mortificarnos a través de un hacer ejercicios, ¿no? Esto hay que mirarlo pues con cuidado, porque no es como que, o sea, es una forma concreta de mortificarse, no es como que cada vez que hago ejercicio me mortifico, no, no exactamente es así, ¿no? Sino más bien que por medio de hacer ejercicio yo puedo mortificarme, ¿no? En cuanto a que si genero, o sea, si en el ejercicio genero o sea, un dolor físico también, ¿no? Una ofrenda física de mi cuerpo, ¿no? Y por medio del ejercicio, ¿no? Me venzo a mí mismo, siento como domino mi carne por medio del ejercicio. Esto me produce pues una especie de incomodidad también, de fatiga, de dolor. Puedo ofrecer pues estos ejercicios a Dios, ¿no? Como una mortificación, ¿no? No es de repente, pues, no sé, no voy a hacer ejercicio y, no sé, pongo una música que me gusta y me pongo a bailar o algo así, ¿no? Eso no sería tanto una mortificación, porque claro que seguro que también uno hace ejercicio ahí, pero no estás, o sea, no estás asumiendo una incomodidad real, ¿no? Entonces, los ejercicios pueden llevarse a una forma de incomodidad que me permitan, pues,
presentar una mortificación ante Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso en general sobre ese punto. Luego, levantarse a la hora a la que me he comprometido a levantarme, que se llama o se conoce muchas veces como el minuto heroico, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Es una forma en la cual o sea, yo determino un horario para vivir mi vida, ¿no? Que no es absolutamente rígido, pero es en general pues bastante estructurado y si tengo un horario pues lo sigo, ¿no? Entonces, eso, el horario en sí ya es también una forma de mortificación en la medida en la cual yo obedezco mi horario, ¿no? Y no hago simplemente lo que quiero en cualquier momento, entonces renuncio pues ahí a mi libertad, ¿no? Y además me comprometo pues a irme a dormir una hora y a levantarme a cierta hora, ¿no? Entonces, en el momento en el cual me tengo que levantar, o sea, tengo un minuto, ¿no? Como máximo, porque idealmente debería ser casi instantáneo, pero un minuto, digamos, para levantarme de verdad. Entonces, si mi alarma suena a las 8 en punto me levanto, ¿no? Entonces, eso es una mortificación, ¿no? Probablemente la mayoría de nosotros considera que es una mortificación, porque muchos de nosotros, muchas veces, ¿no? No sé si es que todas, pero muchas veces podemos poner en el alarma posponer, ¿no? O algo así. Entonces, me elijo, de alguna forma cuando hago eso, me elijo a mí mismo, ¿no? Elijo mi descanso y ya, pues más tarde me levanto, ¿no? En cambio, aquí me ato voluntariamente al hecho de levantarme a cierta hora para hacer mis deberes, ¿no? ¿Qué se puede sumar a esto también, ¿no? El ejercicio se puede sumar a esto. Entonces, hay gente que en este minuto heroico, ¿no? O sea, es una práctica particular también de una, bueno, congregación, creo que es, ¿no? Que del Opus Dei, ¿no? Que hacen esta práctica, ¿no? Se levantan, si no me equivoco, se arrodillan en el piso, besan el suelo como un acto también de humildad, de agradecer por el día. eh, Dicen serviam, ¿no? Que es contrario a lo que dice el demonio cuando abandona a Dios. Cuando Luzbel se convierte en Lucifer, dice non serviam, ¿no? No te serviré. En cambio, o sea, hacemos este acto de decir serviam, de decir, o sea, te serviré, ¿no? Dios, yo te serviré. Y se puede hacer, o sea, ejercicio, ¿no? Porque naturalmente hacer ejercicio apenas me levanto es de las cosas más incómodas que hay, ¿no? O sea, y estamos hablando de instantáneamente, no estoy hablando de que me levanto, voy, me lavo la cara, y de ahí ya pues me cambio y hago, no, estoy hablando de que en el momento en el que me levanto y en menos de un minuto, no, hago todas estas cosas. Entonces sí, pues implica alguna forma de dominio propio y es una gran realidad para ofrecer, ¿no? El ejercicio puede elegirse diversos ejercicios. Muchas veces los varones hacen planchas, ¿no? Y a veces se combina con, pues, abdominales, ¿no? Para señoritas yo recomendaría sobre todo abdominales, ¿no? Porque, bueno, las planchas de repente pueden incomodarse. Pero en general, bueno, algún tipo de ejercicio que implique una ofrenda, ¿no? Otra mortificación exterior, ¿no? Ojo que acá no estamos haciendo una lista completa, ¿no? Porque de hecho, como dice también el libro, Dios nos puede inspirar otras formas de mortificación exterior. Una ducha fría también, ¿no? O sea, mortifico la carne, ¿no? Porque a todo, bueno, la mayoría de nosotros, y sobre todo en invierno, nos gusta pues ducharnos con agua eh, caliente, ¿no? Entonces elegir ducharme con agua fría, ¿no? También es una forma de mortificación exterior, ¿no? Hay que igual tener pues prudencia, ¿no? Entonces, si estoy enfermo y es un día sumamente frío, de repente no es tan sabio bañarme con agua fría, ¿no? De repente puedo poner, o sea, el agua fría, pero no tanto, ¿no? Igual hay que ir viendo ahí, ¿no? Porque también existe la posibilidad que si digo eso, pueda elegir a mí mismo y decir, no, bueno, pero me voy a enfermar y al final me baño con agua tibia, ¿no? Entonces, mi mortificación deja de existir. Entonces, sí, igual, bueno, tomarlo en cuenta y hacerlo, o sea, es la renuncia a una comodidad de forma práctica, ¿no? Luego, responder con dulzura ante una interrupción, ¿no? Esta también es una gran mortificación que nos falta mucho a muchos probablemente, ¿no? Que es básicamente cuando estoy haciendo algo, ¿no? Para lo cual había reservado este tiempo y alguien me interrumpe, ¿no? Y lo que estoy haciendo es importante además, ¿no? Entonces, reaccionar con dulzura como si estuviese haciendo algo no importante es muy propio y muy virtuoso, ¿no? Porque
no me elijo a mí mismo, no elijo a la persona. Entonces es un acto de amor, ¿no? Claro que, bueno, sí, o sea, responder con dulzura es la esencia, ¿no? Existe la posibilidad de que de repente estoy diciendo algo muy importante, entonces respondo con dulzura, pero puedo decir, mira, sí, no, ahorita estoy haciendo tal cosa que es importante y tú crees que lo podemos ver después, ¿no? Incluso de repente me comprometo una hora, ¿no? A la hora tal, ¿no? Que termino esto. Pero claro, lo ideal es pues responder con dulzura y atender a la persona inmediatamente, ¿no? Es un sacrificio de mi tiempo y más aún de un tiempo que había destinado para algo particular, ¿no? Y bueno, en general, la mortificación exterior implica el abrazar la incomodidad, ¿no? O sea, la mortificación exterior implica eso. Eh, Incluso esta lista se puede extender en la medida en la que yo encuentro diferentes formas y momentos de mortificarme generando incomodidades, ¿no? Renunciar, no sé, a comer postres, a comer chocolate, a, a de repente también, no sé, comer o hacer algo divertido, una fecha que normalmente haría algo divertido, entonces lo ofrezco también. Y así, bueno, en realidad se pueden hacer muchas ideas, ¿no? También de repente elegir tener frío, ¿no? Entonces en lugar de abrigarme mucho, me abrigo un poco menos y elijo como que hacer a mi cuerpo padecer el frío como una mortificación exterior, ¿no? Igual con prudencia, ¿no? Porque la idea no es enfermarse, ¿no? Sino tener algo que ofrecer. Y así, bueno, en general la lista se puede hacer más extensa. Y finalmente las mortificaciones interiores, ¿no? Las mortificaciones exteriores en la práctica son más importantes que las exteriores, pero eso no quiere decir que las exteriores no sean importantes. Además, muchos santos mencionan de que quien no vive mortificaciones exteriores, en la práctica seguro que tampoco vive mortificaciones interiores, ¿no? O sea, hay que tener ambas, ¿no? En mayor medida interiores, seguro. Pero hay que tener ambas porque si no, o sea, es muy extraño que alguien solo viva mortificaciones interiores y que diga que para qué vamos a vivir mortificaciones exteriores si con unas bastan, ¿no? O sea, es como que le quita el espíritu del sacrificio, ¿no? Entonces eso hace que pierda sentido. Entonces, bueno, en mortificaciones interiores, la esencia eh, está en una especie, una forma de autocontrol, ¿no? Que quiere decir que no me dejo dominar por mis pasiones, ¿no? Que elijo a Dios y que lo elijo constantemente y que lo trato de elegir de forma perfecta y siempre, ¿no? Entonces me autocontrolo en diferentes circunstancias en las cuales, por naturaleza, mi emoción me gana, porque la emoción es como una tentación, ¿no? O sea, ocurre una circunstancia X que me genera ira, pero la ira está, o sea, es una emoción que se genera dentro de mí. Entonces yo decido cómo responder a esa ira, ¿no? Entonces puedo respirar y calmarme y a pesar de sentirla, elegir responder de una forma adecuada, ¿no? Entonces ahí me estoy negando a mí mismo, ¿no? Estoy negando o sea, no es que estoy negando lo que siento, porque lo acepto, pero niego la posibilidad de responder con ira, ¿no? Entonces me niego a mí mismo en ese acto. La obediencia también es una forma concreta de una mortificación interior, ¿no? Primero la obediencia a Dios, que es la más importante y la que a veces menos vivimos, ¿no? Entonces, pues evitar el pecado mortal, evitar el pecado venial, ¿no? Vivir la esencia del mandamiento del amor, ¿no? Buscar oportunidades para tener caridad con los demás, vivirla de forma constante, de forma plena, de forma en la cual renuncio a diferentes realidades, ¿no? Eso es una forma de obediencia. Obediencia también puede ser frente a los demás, ¿no? De repente en casa, de repente en el trabajo, de repente si soy, pues, religioso, parte de una comunidad, también obedecer a mis superiores en cuanto a mi vida religiosa, de repente obedecer también a mi director espiritual, y así diferentes formas de obediencia también frente a las personas, ¿no? Una práctica interesante aquí también es renunciar a elegir lo que voy a comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, renuncio a eso y alguien más, ¿no? De mi casa, o eso puede hacerse todos los días, si somos bastante virtuosos, o de repente algunos días, ¿no? Que elijo específicamente la semana, etcétera. Entonces, alguien siempre elige ese día y así yo pierdo el control, ¿no? De complacerme con lo que como, ¿no? Es una posibilidad también.
De ahí, bueno, la esencia también de aquí, de la mortificación interior, está en la humildad o la humillación, ¿no? Em, ¿Qué es esto, no? O sea, mantener, por ejemplo, o sea, cuando me están criticando por algo, ¿no? Puedo elegir mantener silencio, no reaccionar mal, cuando a veces me están criticando y no tiene fundamento, más aún, ¿no? Elegir silencio y evaluar si es que es necesario defender mi honor en favor del otro, no en favor mío, o no, ¿no? Entonces, porque de repente alguien me está acusando de algo que no es mi culpa. Entonces, muchos santos tienen esta práctica de asumir culpas que no eran suyas. Hay ocasiones en las cuales no es lo mejor también, ¿no? O sea, hay ocasiones en las cuales es necesario decir, igual, pues con caridad, ¿no? Porque ahí está la mortificación interior, ¿no? En hacerlo con caridad. Decir, ¿no? No, sí, mira, esto no lo hice yo, de repente lo hizo alguien más, ¿no? Igual yo cuando lo haga voy a tener este cuidado, ¿no? O sea, es a bajarme, servir y a bajarme siempre, ¿no? Constantemente. Luego otra mortificación interior es el silencio, ¿no? No solo el silencio en cuanto a elegir estar recogido interiormente o en espacio de silencio y alejarme, o como que retirarme de lo demás, que también es una forma de mortificación interior, pero sobre todo, o sea, mantener silencio, ¿no? O sea, dejar de ponerme al centro de las historias o de las cosas que hago o que converso, ¿no? Entonces, no dejar de destacar y más bien mantener silencio, permitir al otro destacar, permitir que el otro sea escuchado, renunciar en alguna medida, igual prudente, eh, hablar sobre mí, sobre mis problemas, ¿no? Eso no quiere decir que nunca voy a hablar de mis problemas, porque eso también podría ser una tentación del demonio. Pero sí, o sea, no elegirme constantemente a mí mismo, sino más bien elegir constantemente al otro, a pesar de las cruces que llevo, ¿no? O más aún, ¿no? Porque es elegir al otro con mi cruz cargada, hace que el acto, que esa mortificación, que esa ofrenda sea aún más valiosa. Tener paciencia frente a los errores de los demás, frente a errores concretos y frente a errores, digamos, de comportamiento, de conducta o de personalidad, porque hay personas que, bueno, tienen algo bien arraigado en sí. Entonces, tener paciencia constantemente con esas personas también es un gran acto de mortificación, ¿no? Por justicia podríamos, pues, querer responder sin paciencia, pero en realidad hay mucha mayor virtud en responder siempre con paciencia, ¿no? Y además reconocemos de que el otro merece ser amado porque es criatura de Dios, hijo de Dios, y no más bien merece ser amado en la medida en la que me ama a mí y me trata con respeto, ¿no? Sino que a pesar del maltrato, te amo, ¿no? Ese es el fondo, digamos, de esta paciencia, ¿no? Mansedumbre relacionado con eso, ¿no? En cuanto a ser, o sea, manso, ¿no? O sea, ser templado en mis interacciones con los demás, ¿no? También en lo que pienso, en lo que siento, en lo que vivo, en lo exterior, pero en el cuidado interior sobre todo, ¿no? Ver qué realidades también me sacan de ese foco para mantener esta paz interior que me permita, pues, finalmente, como ya habíamos dicho antes, escuchar mejor la voz de Dios. Y alcanzar esta especie de equilibrio o indiferencia cristiana, ¿no? O sea, casi todos los actos que hacemos pueden ser llevados a mayor perfección, ¿no? Y en el tiempo en el cual vamos tratando de vivir la virtud, vamos identificando esto con mayor claridad. Entonces, hay veces que, o sea, no podemos elegir una realidad de forma arbitraria o de forma absoluta, ¿no? Como por ejemplo, siempre será bueno hacer oración diaria, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Clara. Sin embargo, en una circunstancia específica podría ser mejor que en el momento en el cual quería hacer mi oración diaria, ayude a alguien que necesita mi apoyo urgente en ese momento, ¿no? Entonces, este equilibrio me permite discernir, ¿no? Elegir las cosas en base a mi deseo de hacer la mayor gloria de Dios, de negarme a mí mismo. Para eso hay que tener pues indiferencia cristiana, o sea, indiferencia a mi sentir sensible y elegir a Cristo constantemente, ¿no? Elegir a Cristo y tratar de elegirlo siempre de la forma más perfecta, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo elegir, no sé, cualquiera de estas realidades y trato de ser paciente y de repente exteriormente soy paciente, pero por dentro como que no lo termino de dominar del todo, ¿no? Entonces, también es pues una práctica y en el tiempo iré encontrando este equilibrio
de ser paciente exteriormente e interiormente también, porque ese es el ideal, ¿no? También es relativamente ideal que la tentación de la impaciencia no desaparezca, porque de hecho el mérito está en que exista la impaciencia. O sea, como existe la impaciencia dentro de mí, ¿no? En la tentación, elegir la paciencia es virtuoso, ¿no? Así como hay virtud en ser valiente cuando tengo miedo, ¿no? Así como hay mayor virtud en tener caridad con los enemigos que con los amigos. Entonces es este sentido, ¿no? Y bueno, finalmente aquello que de alguna forma encontramos en todas estas realidades es el sentido de abrazar eh, el maltrato, ¿no? No estamos hablando aquí pues de no tener autoestima, de dejarnos maltratar por todos, de no enseñar la caridad a los otros, también en tratarnos bien, pero sí más bien en asumir, ¿no? Esta especie de oprobio de la gente, ¿no? No en querer ser honrado, sino despreciado, como Cristo, ¿no? Como Cristo que siendo pues el más puro, el más digno, el mejor claramente ser humano que existió en toda la historia de la humanidad y siempre lo será, él eligió ser maltratado, él eligió no ser escuchado y así. Entonces, asemejarnos a Cristo nos permitirá entender mejor el sentimiento del corazón del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. El día de mañana estaremos viendo o profundizando sobre el tema de la humildad. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.